otro éxodo. Solo que el éxodo el número 1 fue un éxodo de Egipto. Egipto es tipo de la tierra. El segundo éxodo es tipo de... Él es la concretización del Egipto de allá, la tierra de hoy. Entonces va a haber una salida de la tierra. Pero aquel Israel era el pueblo hebreo. Este Israel del segunda salida es la iglesia. O sea, el nuevo Israel. El nuevo Israel. Entonces el nuevo Israel sería como decir la confirmación, el cumplimiento de la promesa en el viejo Israel. Entonces debe suceder similar, aunque no es lo mismo, pero es una figura que se debe cumplir ahora. Allá en un pueblo, una nación, ahora en la iglesia, que no es una nación, sino de toda nación. Cristo Jesús es otra figura, el cuerpo físico de Jesús. Es otra figura de Éxodo, porque Jesús fue llevado a Egipto, niño, y de Egipto lo sacaron para que reinara. Todavía no ha reinado, va a reinar. Quiere decir que ese fue otro Éxodo. Pero lo que le pasó al cuerpo físico, que fue a Egipto y ahí lo sacó el Señor, ese día se cumpliría en el cuerpo místico. Otra figura, Moisés. Moisés fue llevado a Egipto, como dijéramos, nació en Egipto, porque salió del agua, en el Nilo, estuvo en Egipto y después salió de Egipto y volvió a Egipto. Es otra figura. Eso quiere decir que el Moisés nuestro, que es Jesús, tuvo que haber venido al mundo interpretando la figura, a haberse ofrecido como rey, haber sido rechazado como Moisés. Aquí yo soy el Salvador, el libertador. No, que no te queremos. Y se fue. Aquí está el rey, el domingo de Ramos. Aquí está el rey. ¿Lo quiere? No, se fue. Jesús, pues. Pero va a volver. Como Moisés volvió a Egipto. Solo que ya no volvió a nacer, sino que volvió como gobernante, imponiendo el gobierno ante Faraón. La figura es tremenda, hermano, porque ahora no se puede imponer el reino. Usted ve que la primera venida, Cristo se ofreció, pero lo rechazaron y dijo, bueno, entonces me voy. Si hubiera venido a imponerlo desde hace 2000 años, no le hubiera costado ni 5 minutos. Ahorita estuviéramos en el reino, pero no lo hizo. Ojalá que me esté yo explicando, hermano. No lo hizo. Entonces, las figuras pues deben concordar con el cumplimiento. Entonces ahora tampoco lo está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque solo lo está proclamando, ni siquiera él, proclamando por sus discípulos. Viene el rey, va a venir el rey. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Primero, proclamándose, cuando fue la segunda vez a Egipto, proclamándose el salvador del pueblo, primero. Y después, el liberador del pueblo. Bueno, y así fue. ¿A quién se mostró primero Moisés cuando regresó? A los líderes de Israel. No se mostró a Faraón. Faraón ni cuenta se dio que ya estaba Moisés adentro. Ahora ustedes están aquí mostrándose al pueblo. No está solo Moisés. Entonces, Aarón parece que hablaba y Moisés ejecutaba. O sea, los dos paracletos. El uno va a hablar en el nombre del otro y el otro va a ejecutar. Siguen la figura.
¿A quiénes llegó primero? ¿Se acuerdan? Hacía 40 años que había estado en Egipto. Y a esos mismos se les ofreció como libertador. Y no quisieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahora viene y se ofrece primero a los suyos, otra vez, solo que ya no es el Israel viejo, sino un nuevo Israel. Pero yo quisiera decirlo todo a veces y solo me enredo. Pero el nuevo Israel tiene viejos israelitas también. Por ejemplo, los 12 apóstoles de Jesús eran hebreos. Y luego forman parte de la iglesia a la cual se manifiesta Jesús, a la formación de la iglesia. Pero estos eran hebreos. Y después ya entra Cornelio y después entran todos los demás. O sea, había hebreos y gentiles. Bueno, esto es para decir que con el nuevo Israel no se excluye a viejos israelitas. Porque en primer lugar, los viejos israelitas que crean, no se les toma como israelitas, se les toma como pecadores arrepentidos. Y forman parte de la iglesia. Ahora, a los nuevos, cuando el Señor regrese, va a despertar a los viejos israelitas del remanente, que no van a ser de la iglesia. ¿Cómo hago para explicarlo? ¿Está claro? Entonces va a tener la iglesia y va a tener su nuevo, la iglesia es el nuevo Israel, y va a tener el Israel de Dios. Si usted me va a preguntar después qué diferencia hay entre la iglesia Nuevo Israel y el Israel de Dios, es que estos son de toda raza, los de la iglesia, y son hebreos despertados. Y entonces los dos pueblos, yo me sospecho que los dos, no sospecho, sé que los dos pueblos van a estar propalando el reino en la tribulación, los dos pueblos, por separado. Pero aquellos ya van a estar rendidos a Jesús, los del Israel de Dios. Entonces van a ser cristianos, pero no de la iglesia. Quizá de ahí, ojalá que sea de ahí nada más, van a salir los mártires. Ahora, quiero que note, como van a estar ellos aunados y probablemente, diría yo seguramente, Moisés otra vez va a estar al frente de ellos. Yo creo que Moisés, como va a volver con Cristo, como volvió en la transfiguración, va a capitanear a los ejércitos del Israel de Dios en la gran tribulación y va a entrar a la tierra prometida como iba a entrar si no hubiera fallado en el monte Pisgah. Bueno, siga el hilo y si no, ahí mire usted cómo sale. Vamos a ver ahora. Entonces viene Moisés, pero que primero veamos las figuras. Entonces Moisés, le dice el Señor, baja junto con Aarón y habla con mis ancianos de Israel. Hermano, ¿no será que el Señor cuando regrese, primero les va a hablar a los hebreos, que vino primero, y después a los ancianos de la iglesia? Bueno, sea que sea por separado o juntos, de todas maneras no le va a hablar a todo el pueblo de él, le va a hablar a los dirigentes. Lo lee usted en el Éxodo. Y reunió a los ancianos de Israel. No sé cómo dice, tal vez lo tienen a mano en Éxodo. Reunió a los ancianos de Israel. Localícenme esa cita, hermano, por favor. Ahí está. Pero dice de los hijos de Israel. Puede interpretarse que los hijos de Israel espirituales y literales. O puede interpretarse que solo con los hijos de Israel literal. No nos vamos a pelear por eso. Será una diferencia de 5 minutos. Entonces hablará con ellos y con nosotros.
A mí no me importa si habla primero o después, con que me hable. Bueno. Entonces, note usted que a esas alturas que estamos viviendo ahora, ya, perdón, dije ahora, no. Ahora no, porque no ha venido nuestro Moisés. Pero estamos a punto de ver eso. Los acontecimientos hablan de una conflagración mundial alrededor de Jerusalén. Si usted está al día con las noticias y no se le paran los pelos de la cabeza, usted está viendo que la paz de Jerusalén no se logra. Y el día que no se logre la paz de Jerusalén, es decir, que estalle Jerusalén, y está a punto de estallar, esto se acabó. Por lo menos se acabó la paz del mundo. No quiero que no duerma esta noche, sino que de una vez se desvele. Entonces, vamos a ir llegando a los 4 jinetes a ver si aparece. Pero note usted que la figura de Moisés es la figura de Cristo físico para la iglesia mística. Pues se presentó primero Jesús, se presentó el Mesías y fue rechazado. Entonces ya eso pasó. Ya se presentó al mundo o a Israel y lo rechazaron. Pero se va a presentar por segunda vez en el mundo a su Israel y no lo van a rechazar. Tanto al Israel Iglesia, nuevo Israel, como el Israel de Dios. Solo que entonces se va a presentar el Señor primero a los fieles de la iglesia en el aire. Se llama, ya sabe usted que se llama parucía eso, ¿no? Entonces, cuando se presente, ese es el encuentro secreto de Moisés y Aarón con los ancianos de Israel. Ahora, dígame usted si no fue secreto. Ni Faraón, que tenía guardaespaldas y ¿cómo se llama? Y espías por todos lados, se dio cuenta. ¿Por dónde entraría Moisés? ¿Por qué garita se fugó o se metió? De la frontera. O sea que usted sabe que era el país más poderoso de la tierra en ese tiempo. Ahora se cuelan en el país más poderoso del mundo, por agua, mojados, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había sido bien cuidada la frontera, hermano. Y Moisés entró como Pedro por su casa, y Aarón también. Ha de haber sido sobrenatural. Bueno, como sobrenatural va a ser el regreso de nuestro Moisés. Si eso no le prueba a usted la secretividad de la parucía, ya no hay con qué. Hay otras figuras, pero esa es para mí la mejor. Quiere decir que entonces va a haber, y gócese ya, va a haber un grupo, si es del grupo usted, pues, gócese de que el Señor va a aparecer de repente y lo va a llamar. No sé dónde. Será, por ejemplo, cuando el Señor me dio el privilegio de verlo de día, yo vi que no asentaba sus pies en la tierra. Estaba como a medio metro, no tanto, como unos 10 centímetros sobre el suelo, como parado en el aire. Yo creo que eso me ejemplifica. Gracias. Sí. Eso me ejemplifica que el Señor va a venir a los aires y va a bajar, pero en una forma faneros. O sea, presentación personal, pero fugaz. No, personal sí, pero no personal que se queda. Como faneros fue la presentación personal, pero fugaz, de los 2 discípulos de Maús. Se les presentó, comieron, lo vieron, comieron, y cuando ellos querían entrar en relación con él, se desapareció. Por eso se llama faneros, porque es una presentación fugaz. Entonces la parucía no es segunda venida. La parucía es el aviso previo
a su segunda venida, solo para los suyos, como el aviso a los ancianos de Israel fue a ellos nada más antes de ir con Faraón. ¿Está claro? ¿Sigo? Bueno, ahora me llegó la gasolina. Entonces quiere decir, hermano, ¿qué sigue ahí después de que se juntó con los ancianos? Oiga, entonces cuando Él aparezca por nosotros, los ancianos, los maduros, póngase en la lista. ¿Para qué se nos va a aparecer? ¿Para qué se nos va a manifestar? Interpretando la figura. Para que veamos su sobrenaturalidad. Porque entonces por el Espíritu va a ser señales. Más bien el Espíritu. Porque fue Aarón, parece, ¿no? Aarón habló y ¿qué más? Oiga, el mismo Aarón. O sea, el Espíritu Santo hace las señales. En Moisés. O él, personalmente. Y habla de parte de Moisés. Habla el Espíritu Santo de parte de Jesús. Anoche me preguntaba un hermano en una reunión que tuvimos, me decía, ¿y cómo hacemos para saber cuándo habla Jesús y cuándo habla el Padre y cuándo habla? Le digo, ¿tú no has oído profecías que dicen, así dice Jehová, así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor? Y bueno, ¿quién habló al fin? Le digo. No tiene que ser químicamente puro quien habla, pero que está hablando Dios. Bueno, alguien me dijo una vez, mire, esa hermana que profetizó dijo, así dice el Espíritu Santo, y él no dijo, así dice Dios. Entonces no fue Dios el que habló, me dijo. Un momentito, le dije, léete aquí, mira, aquí dice, y dijo el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo. Ahí tampoco habló Dios, le dije. Bueno, entonces sí habló Dios, vale. A veces no vemos los contextos, no vemos más que solo los textos. Bueno, ¿pero dónde iba? Bueno, ¿después qué pasó? Entonces se manifestó primero a los líderes fieles y después que los líderes se aunaron al ver el poder de Moisés. Si no ¿por qué hizo señales? Porque si no lo hubieran rechazado, ¿no? Le hubieran dicho, y tú te fuiste hace 40 años, ya no nos dijiste nada. Y ahora resulta que vienes otra vez a lo mismo. Pero cuando hizo las señales, dijo, yo vengo de parte del yo soy porque me apareció Jehová. O sea que Jesucristo en el Apocalipsis es la revelación del Padre al Hijo. Bueno, sigue que dice. Para ahí. Quiere decir que primero se va a manifestar a los líderes por el Espíritu y con el Espíritu Santo. Le van a creer los líderes, se va a unir, ahí será la unidad de la fe y unidad en el Espíritu. Y entonces el pueblo reunido en secreto, note que no había egipcios, cree. Bueno, entonces el avivamiento que viene con la parucía es un avivamiento exclusivo del pueblo de Dios. No le digo los que estamos aquí, el pueblo de Dios que miramos, nosotros lo miramos, pero hay pueblo de Dios que no lo miramos. A lo mejor está en catedral todavía. A lo mejor todavía no creen ser evangélicos. Pero ya Dios dice, es pueblo mío, se va a venir. Como cuando Pablo llegó a Corinto, la primera vez, lo apedrearon y por poco lo matan. Y no había creyentes. Y dijo Pablo, no, aquí me equivoqué yo, aquí no hay nada. Y se fue a su cuarto de hotel. Y entonces el Señor entró y le dijo, Pablo, aquí hay mucho pueblo. Pero él no lo miraba, solo pedradas miraba. Aquí hay mucho pueblo, tengo mucho pueblo, le dijo Dios. Jesús, tengo mucho pueblo. Quiere decir que el pueblo que estaba mirando Jesús en Corinto, que después se concretizó,
No lo vio Pablo. El Señor ve como que ya todo está terminado. Bueno, dejemos ahí eso. Eso ya será para otro retiro, iba a decir, otro estudio. Bueno, después que los líderes, los fieles líderes, los ministros y el pueblo se aunaron, entonces enfrentaron a... ¿Lo lees? Entonces, ya con el respaldo del pueblo. ¿Ah? Ese es cuando ya la pelea se va a hacer crucial, tremenda, y culmina en el Armagedón. Entonces, Faraón se puso mandón. Como no vio nada ni por dónde entró Moisés, dijo, este salió huyendo hace 40 años. Ahorita me lo despacho. Se envalentó el anticristo, que Faraón ahí es figura del anticristo. Porque lo venía, ahora sí lo viene a destronar. El mera venida no estaba destronando faraones. Estaba pidiendo que lo aceptaran los suyos. Déjeme que pare ahí. La era que estamos viviendo hasta que Cristo aparezca por nosotros como Moisés por los ancianos es la época de la gracia que estamos promulgando. Quien diga otra cosa se sale de la Biblia, hermano. No de lo que opinan en él, sino de la Biblia, porque la Biblia declara, por lo que estoy diciendo, que en la primera venida hasta que regrese, el Señor va a exponer todo a los suyos y no va a imponer nada a los de Egipto, a los del mundo. Pero cuando regrese ya a enfrentar a Faraón, que es una segunda etapa, la primera es enfrentar o más bien manifestarse a su pueblo en secreto, ahora, cuando lo veamos en la parucía, usted se va a estar gozando viendo al Señor. No, ¿qué le digo viendo? Palpándolo. Usted lo va a palpar, hermano. Bueno, yo también. Señor, eres tú. Señor, como Tomás. Y le vamos a decir, Dios mío, si yo no te creía tan real, ahora te veo real. Pero si pasara un egipcio por ahí y usted ahí riéndose con el Señor, dice, está loco ese, está riendo solo. Porque se va a aparecer en parucías, plural. La parucía es el descenso inicial del Señor, pero secreto, visible solo a nosotros. Y luego va a irse apareciendo individualmente o a grupos. Es que eso se llaman parucías. Ahora note usted una cosa, no son las apariciones actuales, porque el Señor aparece actualmente a ministros, algunos ministros, o aparece en sueños o en visiones, o qué son. Pero esas no son parucías, esos son faneros. O sea, visiblemente visto, ahí sí que, perdón, ya rompí la gramática. A mí qué me importa la gramática. Por eso me gusta a mí cuando dice lo rompió, rompido, suena más, bueno, bien rompido, dicen en mi tierra. Entonces el Señor visible, haga de caso, haga memoria, usted no lo vio, pero se lo cree. Cuando Él resucitó hace 2000 años, platicó con Pedro, platicó con los discípulos, platicó con los de Maús. Ahora, si alguien, la mesera, por ejemplo, que le sirvió la cena, no sé qué sería en la posada de Maús, no vio a Jesús, solo vio a los discípulos. Pero ellos estaban platicando con un ser invisible para la mesera. Pero para ellos era visible. Entonces va a volver a repetir cuando Él nos encuentre a los ministros, a los fieles, al pueblo que le espera. Y no me pregunte dónde, si imita la tierra, en la tierra o en las nubes. Pero cuando Él se nos presente, se nos manifieste.
usted va a ver que la cosa va a cambiar radicalmente para nosotros. Después que Tomás, que era el melullón más peligroso, le dijo Dios mío al Señor, Señor mío, Dios mío, ¿usted cree que Tomás va a ser el mismo? Ese se entregó totalmente, ¿no? Porque lo vio, lo palpó y le dijo, Dios mío, Señor mío. Entonces, cuando nosotros seamos confirmados con ese gran acontecimiento, vamos a ser los testigos, verdaderos testigos de Cristo. Ahora somos, pero somos por fe. Y usted sabe que no es lo mismo un testigo por fe que un testigo presencial. Entonces, un testigo por fe dice, bueno, yo, así dice. ¿Usted lo vio? No, pero me lo contaron. Ah, bueno. No es lo mismo que le diga, ¿y usted lo vio? Sí, yo lo vi. Ese sí es testigo. Ahora dice, este Evangelio del Reino 14, Juan 14, no, capítulo 24, 14 de Mateo. Este Evangelio del Reino, el que se va a predicar, se va a culminar predicando en el reino mesiánico, después de la parusía. No es lo mismo, claro, es el mismo Evangelio, pero no es lo mismo que lo estén pregonando testigos porque lo saben y lo creen, que testigos porque lo vieron. ¿Estoy claro? Vale, entonces cuando nosotros salgamos por el mundo con la manifestación parusíaca de Jesús en nuestro corazón y en nuestros sentidos, ¿usted se imagina cómo vamos a hacer? Le voy a poner el texto para que se llene. Porque cuando Él aparezca, cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Entonces, ¿qué le va a pasar a usted cuando lo vea en la parucía? Lo transforma. Y va a ser un Cristo. Cuando digo Cristo es un ungido testigo. Y este evangelio, note, es en la tierra. Es en la tierra, porque dice, y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra, el mundo, por testimonio. No lo leemos. Tienen ahí 24:14 de Mateo. Sí, pero tal vez en la Reina Valera dice más claro, dice por testimonio. ¿Eh? Quiere decir que testimonio se deriva de la palabra testigos. Bueno, lo mismo. Sí, pero testimonio es de testigo. Claro que ahora nosotros estamos testificando, pero por fe. Si a usted le preguntan, y a usted le consta todo eso que está diciendo de Jesús, usted se queda con los ojos así y dice, bueno, yo lo que pasa es que yo lo creo. Como cuando me dijeron a mí la primera vez. Ahora ya me lo dicen por un día, me pasa por encima. Pero la primera vez que me dijo mi amigo, me dijo, fíjate que yo te creía vos muy inteligente y estás con los aleluyas, ¿no? Como que dice, no eres tan inteligente como yo creía. Me dijo, retrasado mental, ¿no? Porque con él antes hablábamos de todo, no me entendió. Y ahora, dice, ni tan alegre que eras, ¿no? Solo chistes, y ahora hasta te veo como era de consejo, trabajamos juntos en una radio, te veo como raro, como callado. ¿Qué te pasa, hombre? Como que dice, despertá, hombre. Entonces le dije, yo, no me vas a entender si yo te digo qué me pasó. Pero lo que sí te digo es que, entonces me espetó la gran pregunta. Cuando le conté de Cristo, y me di el mensaje. Así un poco achicado, pues se lo dije.
Entonces me dijo, mira vos, me dijo, y a vos te consta eso. Y entonces yo estaba así, me achiqué más todavía. Dije yo viéndolo bien, yo, a mí no me consta. Pero me reaccioné. Dije yo, no, pues yo estoy contento así y vos seguís desventurado así como estás. Pero me fui baleado. Entonces el Señor me tuvo que confortar y decirme, es que ahora es por fe. Pero los que crean verán. Yo no creí en el Señor por haberlo visto. Yo lo vi y creí. Primero creí sin verlo. Fueron como 3 o 4 años después de haber creído en él, pero lo vi. Y claro, eh, cuando yo creí en él sin ver nada, ni siquiera sabía que hacía milagros. Ni siquiera sabía que sanaba. Porque yo creí en una iglesia tradicional. Y me dijeron, cuidado, usted se lleva con esas cosas, esos bulliciosos, esos temblorosos. Me dijeron más, cuidado, se mete con esos coyotes. Porque se burlan diciendo que somos un montón de bulliciosos y gritones. Y yo dije, no, con eso no me meto, pero me metieron. Ahora, claro, no con todos los bulliciosos, porque hay bulliciosos gratis. No. Pero él le dijo el Señor a Marta, no te he dicho, Marta, que si creyeres, verás la gloria. Pero nosotros invertimos, ¿no? Muéstrame tu gloria, Señor, ¿para qué creen? ¿Sí? ¿Quién es de esa clase? Ninguno, por supuesto. Pero yo conozco gente que dice, no, que me haga una señal y que me mire tal cosa, así va a creer en él. Espere sentado hasta el día del juicio de la mera tarde. Lo mismo le dijo Herodes a Cristo. Hazme un milagro. Dice que eres milagroso. Yo nunca he visto nada de eso. Hazme un milagro. Y me contestó. Porque él había decretado que las señales de él serían para los suyos. Y la señal de Jonás sería para todos, que resucitaría, si creían. Recuerde usted que en Nínive no vieron la resurrección de Jonás, pero creyeron en la resurrección de Jonás y se salvaron del hecatombe de Nínive. Es una figura de que los que creamos sin haber visto la resurrección de Jesús, seremos salvos. Démosle un aplauso al Señor. Si usted fuera por la calle como iba ese día yo con ese mi amigo, que más parecía mi amigo, y le dijeran a usted le consta que Cristo resucitó, a usted le consta que Cristo está a la diestra del Padre, a usted le consta que Cristo está vivo, ¿qué diría? ¿Qué diría? No, amén, ¿qué diría? Así dice la Biblia. Bueno, pero eso no es lo mismo que decir, a mí me consta porque yo estuve con él. Eso será después de la parucía. Ahora, imagínese usted, ¿a qué le va a tener miedo? En primer lugar, no a ser inmortales, después de la parucía, solo nosotros. El mundo no. Ni los que se queden en el reino ahí van a estar en peligro de muerte. Imagínese usted qué le va a dar miedo. Entonces, ahora todo le da miedo, hasta las cucarachas. Nos da miedo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser, hermano, cuando miles, por no decirle millones, de Cristos, de ungidos, con la manifestación de Jesús ante sus sentidos, se dispersen por todo el mundo predicando el Evangelio? Inmortales, junto con mortales, los mártires
los del reino, que van a estar peleando las batallas de Jehová. ¿Usted se imagina? Yo digo que el diablo está loco, pero ahí se va a poner más loco. Que lo va a atacar un ungido por aquí y otro por allá y otro por allá. Y cuando está peleando con este, ¡bam!, le dan uno. Y el de atrás, van a ser miles. Ahora, el que ahí no cree, sí se lo lleva, candanga, hermano. Déjeme decirle que cuando yo fui a ver el Apocalipsis, me enseñaron eso. Y me pusieron a mí que me viera después de la parucía. Que había subido con él, predicando el Evangelio eterno. Te dirá, otro Evangelio. No, no, el eterno es el que ya no se va a ver, el del nuevo pacto. O sea, yo estaba en una nube, vivía en la nube, así no era platillo, era nube, una nube. Usted sabe que hay figuras, porque le muestran a uno, porque por ejemplo, yo no creo que va a ser un pedazo de aire así, blanquito y como algodón, pero así lo vi. Debe ser ángel. También Juan, cuando fue allá, vio a Jesús como un cordero, y él no está como cordero allá, era una figuración. Entonces, yo me vi en una nube, como la alfombra mágica de Aladino, no sé quién, en una nube así, miren, blanca la nube, ¿no? Y ahí iba, sentado en la nube. ¿Y sabe qué tenía la virtud la nube? Que al pensamiento se manejaba, automático. Entonces yo decía, yo quiero verla. Y ni terminaba de pensarlo, ya iba para ahí. Y decía, uy, es que está feo eso. Sí, pero no les veo la cara. Entonces la nube, maravilloso. Y lo más serio, lo más lindo, es que yo vi miles de un águila y ángeles. Es el águila volando. El águila volando. Entonces, mire, hermano, yo tengo ya 20 tantos años de estar pensando en la Apocalipsis que vi. Y no hago, cada vez digo algo más, porque no puedo decirlo todo, ni usted lo haría, ni podría. Entonces, la nube, entonces yo vi el mundo abajo, porque se bajó la nube, y yo, está en penumbra el mundo, estaba como de noche. El globo, mire por dónde andaba, ¿no? Y entonces, me recuerdo que dije yo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Predicando a la mente, todo telepático. No oí voces, todo era. Entonces, por ejemplo, note este diálogo de mentes, no de mentes, ¿no? Dije yo, allá está un grupo, le voy a ir a hablar. La nube, bueno. Y ahí estaba un grupo, abajo en la tierra. Estaba haciendo cualquier cosa. Unos hacían una cosa, otros hacían otra, y yo mirando desde arriba. Y en eso decía yo sabía que estaba hablando yo, el Evangelio, pero no me oía. Pensé que era mental, no sé cómo era. Entonces, lo que me asustó fue que bajé como a 5 metros de ellos, a decir alguna medida, y ellos no oían. Y yo gritaba, no oía yo, pero hacía esfuerzo, como que eran sordos. Entonces le dije yo, Señor, ¿y por qué no oyen? Entonces me dio el texto. A pesar de lo que va a estar sucediendo en esos días, la tribulación abajo, seguirán sus homicidios, sus pecados. El que esté sucio se va a estar ensuciando más. No, entonces ya no les hablo. Pero había otro grupo. Y ese otro grupo era como un safari, hasta con cascos, así como que era en el África, con escopetas. Y estaban ahí, y entonces dije yo, esto tal vez me oye. Y otra vez bajé. Y empecé a hablarles así, sin oírme. Tampoco oían. Entonces dije, Señor, pues esto es inútil. Entonces, como que me hubieran dicho, ¿cómo que me hubieran dicho?
Yo no oía voces ahí, en ese pedazo. Ellos no te oyen porque están en sus hechicerías y adorando a los demonios. Y entonces dije yo, entonces esto sí está interesante. Entonces bajé otra vez y me pusieron frente a ellos. Ellos no me veían. Y cuando yo estaba frente a ellos, vi que habían serpientes, como aquellos encantadores de serpientes, que les estaban tocando flauta y las serpientes hacían así, ¿sí? ¿Qué iban a oírme ahí arriba si estaban ellos encantados con las serpientes? Y el pie de imprenta era, seguirán sus hechicerías y sus homicidios. Hechizados. Por eso ahora se está soltando la hechicería, más que nunca. Bueno, ya dejamos a Moisés allá en el... Sí, se va a repetir. Entonces ahora, noten ustedes que las señales de Aarón al pueblo de Dios en el encuentro secreto de la parucía, solo las vieron los hebreos, los hijos. Pero note usted que cuando salió Moisés, cuando entró Moisés a hacer las señales ante Faraón, las señales las vieron los egipcios también. Aarón tiró la vara y Faraón vio, Moisés no sé quién de los dos. ¿Qué vio Faraón? Vio todas las señales ahí. Faraón y su corte. Entonces dijo Faraón, yo también tengo manos, dijo. Y entonces había señales del lado de Aarón y del lado de Faraón. Ahora yo le pongo una gran pregunta, con lo que vamos a terminar, porque quiero que pregunte. Le hago una gran pregunta. Si hay señales parecidas o casi iguales de este lado, Moisés, y de este lado, Faraón, entonces ¿de qué sirven las señales? Porque hacían una señal aquí, la hacían aquí. Hacían una señal aquí, la hacían aquí. ¿Qué cree usted que está pasando en el carismatismo falso? ¿Qué carismatismo verdadero? ¿Saben qué está pasando? Que son las señales de Janes y Jambres para que se queden allá. Y la mayoría se queda. Porque las señales que Dios hace para su pueblo es para que se queden con Él. No para que crean, sino para que confirmen la fe que tienen. Si solo por eso vine esta mañana, yo creo que este es el punto principal. Porque hay seguidores de señales entre los evangélicos. Van donde está la señal más grande. Y si mañana hay una señal más grandota en un lugar prohibido, ahí van. Y ahí van, y ahí van. Y se van con el más señalero. Si miraran, por ejemplo, en una hechicería, que a uno muerto le ponen la cabeza y vive, ahí se queda. Este sí es Dios. Allá en el himno y señales hay. Bueno, así dice mucho. Bueno, entonces, ahora, oiga bien. Si fuera esa la meta, las señales, nunca hubiera predicado Jesús. Y estas señales seguirán, no precederán. No sé si ustedes se fijan en eso. Las señales seguirán a la palabra. ¿De qué hubieran servido las señales de Moisés? Solo señales. Cuando llegó con Faraón, solo señales. Los magos también las hacen. Pero, ¿qué hacían las señales de Moisés y Aarón? Que respaldaban la palabra de Dios. Entonces las señales estaban respaldando la palabra. Y la palabra la señal. Desde luego, al final, eso es muy interesante. Al final, a ver diferencia. Pero no ahora. Porque fue hasta el final que las señales de Aarón, la serpiente de Aarón, se desayunó en la serpiente de Faraón.
Ahora, si usted dice, bueno, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana, tendrá que esperar, ¿no? Porque va a ganar Aarón, Moisés y su señal. Van a ganar, solo que al final. Por eso es que ahora no se alebreste, no se confunda, porque haya crecimientos prolíferos entre los apóstatas, entre los, ¿cómo se llama? Los que desviados. ¿Cómo? Bueno, sí, ¿cómo le llamamos? Los herejes. Esa es la palabra que tenemos. Los herejes. ¿Por qué? Le voy a dar el texto, para que usted crea en el texto. No le crea tanto de hermano. Dice la Escritura que nosotros, hermanos, estaremos pendientes de la palabra, o si creemos en señales, las señales nos pueden desviar. Porque me dijeron a mí, las señales no son caminos. Por eso, para que haya señales y que tengan una efectividad, tiene que haber un camino. Esta es una curva, ¿no hay curva? Este es ahora línea recta, no hay carretera. Lo principal es la carretera. Aunque no haya señales, usted va en la carretera. No porque hay señales hay carretera. Pero porque hay señales es más fácil caminar en la carretera. Lógico, lógico. Dice la Escritura, las señales del final, la victoria final, va a ser una victoria devastadora, totalmente devastadora. No va a quedar nada del otro lado. Pero eso es hasta el final. Por eso el texto que le iba a hablar, que se me está escapando, es que nosotros debemos permanecer, es decir, perseverar en la fe, porque no vemos, hasta el fin. Porque deja que la cizaña crezca, no se mengue, crezca junto al trigo, porque será cortada hasta el final. ¿Dónde está eso? Mateo 13. ¿Sí, la cizaña? ¿Quieren buscármelo? Mateo 13. Léelo. Tal vez la parte donde dice, no arranquen. ¿Quiere que arranquemos la cizaña? Sigue, deja que esté esto. Oiga, léalo bien fuerte. Dejad. Oiga, ¿cuánto va a durar la herejía? Hasta la siega. ¿Cuánto va a prosperar la herejía? Hasta la siega. Por eso sabemos que hoy no se está imponiendo el reino. Porque si se estuviera imponiendo el reino, ahí se hubiera en la parábola, lo hubiéramos leído. ¿Quieres que arranquemos, Señor? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Arránquenla. Eso le diríamos. ¿Pero qué digo? No, déjenla. Eso es para ver quién es cizaña y quién es trigo. Déjenla que crezca. ¡Ey, Señor! Usted sabe que en iglesias heréticas hay más gente que quiere. Hay una iglesia grande en el mundo, la más grande del mundo, no sé cuál es. Hay más gente perdida que aquí salvada. Y es más numerosa. No quiero decir el nombre, pero así se imagina. Entonces, usted va en Estados Unidos, hermano, que son noveleros en inglés, como hay noveleros en español. Usted ve que aquel coreano Moon es un hereje, pero por los 4 costados. Llena estadios de 100,000 personas. Sí, hermano. Y después descubrieron que era un aprovechado, todo lo que quieran. Pero ¿cómo llenaba un estadio de 100,000 gentes?
las cosas que mostraba, seguramente. Ahora, ¿eso le daba la razón a la verdad de él? No tiene verdad. Yo conocí un hombre, eso yo lo conocí, soy testigo, presencial. Un ministro, X, era pastor en la luna. A que no me pida la dirección. Bueno. Y ese pastor tenía unas señales, hermano. Yo vi una. Dicen que tenía muchas, pero yo vi una. Mejor dicho, dos. La una, un hombre que yo conocí, porque lo había visto, lo había tratado como médico, tenía una insuficiencia cardíaca terminal. No le podía ni respirar. Y le dijeron que fuera a ese lugar. Lo llevaron y no me fue a buscar como a las 4 o 5 semanas y me dijo, mire, ahí sí. Como que dice aquí, no. Ahí sí, me dijo. Míreme, me dijo, sano. Ya tengo los exámenes. Y en los exámenes, declarado sano, con electrocardiograma. Sano. Y fíjese que yo lo conocí después, lo vi después, muchos años, hace poco que murió. Más sano que todos nosotros juntos, desde entonces. Y ese hombre fue el que le puso las manos y ¡wow! Hermano, y ese hombre tenía una herejía espantosa. Ese no era de la verdad. Yo le podía dar las razones, los probatorios, de que ese hombre no tenía la verdad, era hereje. Y hacía unas cosas que ni le cuento. Pero mira las señales. Y cuando le decía yo a esta persona, no, salte de ahí, varón, por lo que más quiera. Mi corazón me decía, miren, sano. Como que dice que yo lo voy a ir a usted y mire, lo que usted no pudo hacer y ahí me lo hicieron. ¿Qué le estoy diciendo? Lo amarró la señal a una herejía. Ahí murió. No, perdón. Poco antes de morir se salió. Un poquito tarde se salió, pero se salió. Y me recuerdo que me dijo, sí, como no entendí antes, hermano, pero que me contó toda la historia de la sanidad. Y él se salió de ahí hasta que murió su hijo. Era pastor también. Bueno, sale por esto. Mucho cuidado con las señales. Si usted va a ver a Copperfield, David Copperfield, ese hace más señales que Benny Hinn. ¿Y tendrá la verdad Copperfield? Vuela, hermano. Y dice que no sé quién dijo, yo no creo en eso. A ver, lo agarró y voló con él. Y a mí me contó un hermano cristiano que le voy a creer eso, por fe. Me contó que él fue a ver, ¿cómo se llama? A Copperfield. No en televisión, lo fue a ver en su show. Y se regresó aquí diciendo, este es el anticristo. No, ¿qué le digo? Fíjese que yo vi y lo palpé. Que le estaban dando una proyección en pantalla, ¿sí? De animales, un elefante. Y sacó un elefante de ahí y salió el elefante. Y lo tentó él. Y después dijo, bueno, miren, y se metió en la pantalla y después estaba en la película. Bueno, cuando ya hagan eso, ya no viene. Gloria a Dios. Parece que hay un anuncio urgente. Amados hermanos, expendio de Bimbo dice que hay un carro color negro, placa 425381. Otro color negro 155078 y un pick-up Corinto 3746. Ya se lo llevaron, ya se los llevó la grúa. Dice que la señora ya llamó a la grúa para llevarse el carro. Caramba, un milagro de Copperfield. Un Honda, un Honda 164006
Corinto. Bueno, se nos va a ir todo el auditorio, ¿no? Muy bien, mientras retiran los autos, preguntas. Al micrófono. Si ahora no pregunta, calle para siempre. Bueno, excuso decirle que no vimos los 4 jinetes del Apocalipsis. Hermano Otto, que el Señor le bendiga. Tengo dos dudas. Primero, con respecto a la parucía y a las parucías. Yo he entendido, no sé si estoy equivocado, que la parucía consiste en la venida del Señor por su pueblo arrebatado a los cielos. Y las parucías es la manifestación del Señor ya con sus hijos glorificados a los que se quedaron en la tierra. No, yo creo que hay un poquito de distorsión. La explicación que yo he dado, por lo menos en lo que veo en la Biblia, es que la parucía es el descenso, y el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tesalonicenses 4:13. Esa es la parucía. O sea que no va a haber nada de eso, parucías, mientras no venga la parucía, el descenso personal. Pero las parucías son que en ese periodo de aparición personal del Señor, buscar gente y se le va a aparecer en la tierra, pero se le va a aparecer gas, como paneros. Pero, por ejemplo, para entenderlo, hace 2000 años, cuando resucitó el Señor, salió de la tumba, esa sería la parucía. Pero al salir de la tumba, se le presentó a Pedro, esa sería parucía de las parucías. Se le presentó a Tomás, se le presentó a los de Maús, se le presentó, pero no estaba resucitando ahí. Ahí estaba presentándose. La resurrección, o sea, la salida del cuerpo físico anterior al cuerpo glorioso, esa sería la parucía. Amén. La otra duda, hermano Otto. No, porque no se puede manifestar a los demás, porque a los demás se va a manifestar, a los que están en la tierra, se va a manifestar por medio nuestro. Nos va a iluminar a nosotros y nosotros vamos a iluminarlos a ellos. Hasta el final, que es la segunda venida, entonces sí lo verá todo ojo. Amén. Con respecto a las curaciones que han efectuado herejes, hermano Otto, ¿qué pasa con estas personas que han sido sanadas de esa manera y después vienen al cristianismo? ¿Tienen algo contra Dios? O no, bueno, pudieron haber sido sanados por operaciones demoníacas, inclusive, como también vienen endemoniados a Cristo y después son liberados. Pero, por ejemplo, digamos, yo no puedo concebir que el diablo y sus espíritus hagan verdaderas sanidades. Lo que pasa es que son milagros mentirosos. Por ejemplo, hay una enfermedad que la puso el diablo ahí, en el fulano. El mismo diablo la puede quitar para poner otra cosa peor, pero no para dejarlo sano. O sea, había un sargento y metió un coronel. Ahora, el Señor lo mandó a hacer señal en pareja. ¿Qué sería de aquellos que sanaron con Judas? No, porque lo mandó el Señor. El Señor no lo podía haber mandado a poner maldiciones. Era de él. Lo que pasa es que después apostató. Entonces ya apostatado lo quitaron. No, mira, si Judas no hubiera hecho señales, hubieran sabido los discípulos que Judas era el traidor. Entonces hizo tantas señales como los demás que nunca sospecharon de Judas. Bueno, ¿por dónde van las preguntas?
Hermano Otto, los ministerios van a estar funcionando así, digamos, va a venir el Señor y va a levantar a los fieles. ¿Van a continuar esos gloriosos con el ministerio que tienen o va a ser un ministerio total el que va a existir con el Señor? Siempre van a haber grados, porque dice que cuando el día en que el Señor regrese, dice Pablo, serán ustedes, fíjense bien, hablando a la iglesia, lamento no recordar dónde está la cita, en una de las cartas de Pablo, serán presentados, cuando Cristo venga, serán presentados ustedes, fíjense bien, juntamente con nosotros. Así dice literal. ¿Por qué hace esa diferencia? Ustedes juntamente con nosotros. Yo lo voy a parafrasear. Ustedes, la novia, va a ser presentada juntamente con nosotros los ministros. Entonces van a ver, por ejemplo, los ministros van a bajar y van a estar asesorando, diríamos, a la gente de la tierra, pero en una forma exaltada, en la traslación horizontal. Acuérdense que la parucía no es la llegada hasta allá con el Padre. Sí, 5 ministerios que son la esencia, pero con todas las manifestaciones ministeriales. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, la segunda venida de Cristo no es la parucía, esa es la epifanía. La epifanía es que no es una subida la epifanía. La epifanía es una bajada. Al contrario, la parucía es una subida, porque subimos nosotros a los aires. La epifanía, Dios y Jesucristo bajan a la tierra. ¿Cómo va a ser lo mismo bajar que subir, verdad? Entonces, cuando Él baja con el Padre a la tierra, todo ojo le verá. Entonces nosotros vamos a ser manifestados en gloria, como Él es. Pero imagínense ustedes si en la parucía, que sería mucho tiempo antes, se manifestara a los hijos de Dios gloriosos en la tierra. No nos van a presentar gloriosos, nos van a presentar como en la traslación horizontal, exaltados. Como Jesús cuando resucitó, mi hermano, esto es necesario saberlo, estaba tan resucitado Jesús como está hoy. ¿Cierto? Pero ¿por qué Juan pudo platicar con él como siempre cuando lo vio resucitado y cuando lo vio allá arriba cayó como muerto? Porque la gloria plena allá arriba era otro grado. Entonces nosotros vamos a estar primero como Jesús, resucitado en la tierra. Pero ya vamos a estar inmortales, porque Jesús ya estaba inmortal. ¿O no? Contéstenme, mis queridos, no se me duerman. ¿Estaba inmortal Jesús cuando resucitó? Sí, pero no estaba con la misma gloria abajo que cuando estaba arriba. Cuando Juan lo vio con gloria, dijo, ¿y este quién es? Y cayó como muerto. Pero cuando lo vio resucitado, que era el mismo inmortal, platicó con él y comió con él. No dice que se haya reclinado en su pecho, ya le da un poquito de miedo. Pero estuvo con él en contacto, no había problema. Quiere decir que en el traslado horizontal de Eliseo y Elías, que andaban para Jericó, para Jordán, para acá, para allá, para acá, ese es el traslado horizontal. Y de repente, ¡bum!, se fue Elías. Entonces quedó Eliseo. Pero note una cosa, no fue desde el principio que se separaron. Fue en un andar y ¡bum! Quiere decir que va a haber un traslado secreto manifestándonos a nosotros solamente como hijos de Él. Pero la verdadera manifestación de los hijos de Dios será al final. Porque si no, todos creerían aquí al verlos como dioses. Usted va a estar igual, me refiero, sin mucha gloria. Porque va a tener facultad de ponerle volumen a la gloria. Por ejemplo, el Señor quería hablar con la Magdalena
resucitado. Le apareció como que era jardinero. Era el mismo, ¿no? Le voy a hablar a los de Maús. Y les apareció como peregrino. Eso es un panel. Eso es lo que he estado tratando de explicar. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿quiere decir que nosotros no vamos a ser manifestados hijos de Dios gloriosos? Romanos 8, 20, no sé cuántos. ¿Por qué no me lo busca? La creación entera espera la manifestación de los hijos. ¿Ya lo encontraron? Fuerte, fuerte, fuerte con el micrófono. Ahorita. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ahorita. La revelación de los hijos de Dios va a ser cuando cambie el mundo. Pero, porque ustedes saben que hay dos fases, ¿verdad? Viene para cambiarnos a nosotros, Jesús, y después viene para cambiar el mundo. Lo primero se llama parusía y lo segundo se llama epifanía. Cuando el mundo va a cambiar cuando vea el cambio glorioso de los hijos. Eso es al final. El griego original, el hebreo a la manifestación de los hijos es apocalipsis. Sí. Revelación. Por eso son tres palabras: epifanía, parusía y apocalipsis. Apocalipsis, así es, hermano. Apocalipsis. Yo me he empapado mucho de estos temas porque me han metido, hermano. Hermano Otto, cuando mencionaba lo que le sucedió al cuerpo de Cristo, sucederá al cuerpo místico, que él fue a Egipto, salió de Egipto y regresa de Egipto. ¿Se cumpliría entonces en la parusía cuando se cumple en el cuerpo místico que salimos de Egipto, saliendo a las nubes y regresamos a Egipto? Siempre será igual. Por eso es imposible que tengan razón los que creen que hay una sola venida de Cristo. Solo un regreso, pues. Porque, en primer lugar dije ya, Moisés regresó en secreto y después regresó en público. ¿Por qué? Porque Jesús primero se presentará a los suyos y después a todo el mundo. No podemos cambiar eso, aunque querramos. Porque lo que pasa es que hay gente interesada ahora en que el reino se ponga ya. Porque pueden perder el chance si se tardan mucho. Es el pensamiento de Pedro. Señor, mejor cojamos ya Jerusalén. Porque él era primer ministro. No va a ser que se te ocurra cambiarme. Entonces le dijo el Señor: mira, Pedro, tú no piensas como Dios, como piensa Dios, piensas como hombre. Estás pensando en tu puesto. Entonces los del reino ya están pensando en su chance. Hermano, brillaremos como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Hermano apóstol, Dios le bendiga, hermano. Tú hablas mientras yo como. Hermano, fíjese que cuando hablaba sobre las señales, hay un pasaje que a mí el sábado me impactaba cuando lo leía, y es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, donde dice los primeros primeros cuatro versículos, dice: ojalá me tolerareis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis. Pensaba, hermano, en el pasaje cuando usted comentaba la parucía, donde primero se manifestó, manifestaron la sobrenaturalidad, el poder que traía Moisés a los hijos, o sea, a los ancianos, a todos ellos antes, porque después Faraón también lo manifestó, casi lo mismo, pues, antes de que fuera manifestado el total poder. Entonces no hay que esperar que el faraón haga las señales él, porque cuando las haga él, van a opacar momentáneamente las señales del Espíritu Santo. Y entonces no van a tener de qué asirse. Por ejemplo, va a dar vida a una estatua del anticristo. Esa señal no la ha hecho nadie. Y esa señal va a ser una señal que van a decir muchos, ay, si le dio vida a ese muñeco, ese es Dios. Y se van a ir con él. Entonces, le preguntaba esto, hermano, porque, o sea, como que hoy el Espíritu Santo nos está celando a nosotros. Y el apóstol Pablo habla de locura, como que muchas veces, y cuando nos llaman a que va a parecer locura. Ajá, exacto. Pero como que tenemos que anhelar que la sobrenaturalidad de Dios empiece a hacerse genuina en nosotros. Pero eso es otra cosa. No. Mira, no sé, es que no concretaste la pregunta, más bien expusiste. La pregunta, ¿cuál es en sí? O sea, hermano, como que si en nosotros en sí tenemos, ¿en qué momento podemos nosotros distinguir entre lo que es la falsedad de una... Por discernimiento. Ajá. O por ejercicio de los sentidos. Porque aún ahí mismo decía que vuestros sentidos pueden ser desviados. Bueno, pues sí, son pruebas. Ahora, pero no podemos discernir las señales por el tamaño de las señales, porque van a ser similares. No podemos distinguir el fruto del espíritu amor con el fruto falso del espíritu falso, que hace un amor muy semejante, hasta más adulador. No lo distinguimos. Solo hay dos maneras. Ahora pues, como son poderes prestados, las dos maneras son o por discernimiento, que es un don del espíritu, o por ejercicio, madurez en los sentidos del cristiano, que está acostumbrado a distinguir cómo se manifiesta lo que es genuino y cómo lo que no es genuino. Pero si uno no se acostumbra en los sentidos, tiene que depender exclusivamente del discernimiento. Son esas dos vías. Tú sabes que es más fácil para una persona madura distinguir que una persona inmadura. Por ejemplo, por eso es que hay tantos fracasos matrimoniales, ¿verdad? Vienen un par de patojos, ¿verdad? Y están ahí enamorados y dicen, ay, el amor. Y el papá, que ya es maduro, dice, no, ese no es amor, esa es pura ilusión. Entonces, ¿por qué distinguió el papá? No digo que siempre tiene la razón el papá, pero tampoco no siempre tiene la razón el hijo. ¿Por qué distinguió el padre? Porque el padre está más maduro, está más acostumbrado a ver lo que es ilusión, lo que es amor. Pero un patojo dice, no, este es amor, porque no distingue. O bien hay una guianza clara que te diga el Señor, ese no, esa no, o ese sí. Esos son los dos carriles del tren. Muy bien, Amén. otra pregunta. Todavía Amén. tenemos 5 minutos. Dice, Moisés hacía señales, pero principalmente delegaba a Aarón a que las hiciese. ¿Qué figura hay en esto? Que todas las señales se hacen en el Espíritu. Y por el Espíritu. Dice, A menos que uno las fabrique, ¿no? amén. Dice, el Señor puede, es una pregunta, ¿el Señor puede usar una parucía para decirle a alguien que es tiempo de su partida con Él? Así es hasta que Él descienda. Un fanero, sí. Puede aparecerle a alguien en sueños, puede aparecer a alguien así fugazmente y decirle, mira, yo ya vengo, yo ya... Bueno, me reservo la explicación porque eso fue más que eso. Pero acuérdate tú que la aparición a Pablo no fue faneros. Entonces, no se sabe. Yo por lo menos no lo palpé. Bueno, entonces, no. Pero era tan real, bueno, no por eso, era tan real que la ropa se movía con el aire, etc. Bueno, fue tan real que yo quise abrazarlo. Pero vuelvo a insistir, me reservo opinar más porque
Se necesitaría que usted hubiera estado en esa experiencia para poderla entender, como yo la veo. Sin embargo, no puede haber, con la excepción escritural de Pablo, yo creo que tal vez algunos otros, de un Cristo ascendido que se presenta delante de un ministro. Usted sabe que, si no dice de Pablo que lo haya palpado, pero estoy platicando con él. No, pero esa es una figura humana de algo futuro, del último voz. Es cierto que dice una intimidad casta, pero no es exactamente la figura del cumplimiento. Dice, por favor, ampliar más sobre el Evangelio eterno. ¿Qué diferencia hay en el de ahora? Por ejemplo, hay un evangelio que será predicado por fe. No es otro, es el mismo. Hay otro evangelio que será predicado por testimonio. No es otro, es el mismo, pero es en el mesianazgo. Y hay otro evangelio que será predicado en la eternidad, que no es el otro, es el mismo, pero ya en la dimensión sin tiempo. Son tres modalidades de un mismo evangelio. Es exactamente como cuando el Señor adapta su evangelio momentáneamente a las culturas. Déjeme que le diga eso. Pedro, tú eres un cuadrado judío, te vas a ir a los judíos. Pablo, tú eres más amplio, yo te he escogido, te vas a ir a los gentiles. No eran dos evangelios, era el mismo. Pero dicho en hebreo, diríamos, y dicho en todos los idiomas de Dios. Entonces quiere decir que el hecho que se vaya a hablar a un grupo homogéneo de cierta clase de personas y a otra clase de personas no es discriminar. Como usted no diría que sería discriminar que en un colegio separen por edades a las clases, sino según la capacidad de percepción. De álgebra, en una clase de párvulos se le duermen todos los parvulitos. Y de las pastorelas, cada vez con los adultos se le duermen los adultos. Entonces tiene que hablar conforme a la altura de las personas. Por eso Pablo decía, yo llegué con vianda. En eso le dio la cara a los comensales. No les va a dar leche. Dije, y leche con agua. Les dije. Amén, hermano. Aquí hay una pregunta que dice, en el momento de las profecías, ¿será más correcto decir, así dice el Espíritu o así dice Jehová? Yo creo que hay ejemplo en la Biblia de así dice el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo. En el caso de Agabo. Ahí dice, esto dice el Espíritu Santo. No se puede decir así, si el Espíritu Santo está hablando. Si se distingue. Pues. Hay casos donde dice, eso dice, así dice el Señor. No determina si ese Señor es el Padre, si ese Señor es el Hijo, o si ese Señor es el Espíritu Santo. Yo creo que depende de la modalidad. Mira, la modalidad de decirlo en un vaso del Señor no es tan importante, puesto que el Señor da permiso que estando el Dios Espíritu Santo adentro de uno que profetiza, meta faltas gramaticales. Cualquiera diría, el Espíritu Santo no sabe gramática. ¿Y por qué no corrigió a ese su vaso que está diciendo ahí, aigan? Pero en ese aigan estaba hablando el Señor, pero no estaba corrigiendo gramática. Un hermano no muy preparado en gramática estaba echando fuera demonios. Eso es auténtico, no es anécdota. Y le dijo al diablo, ¡fuera! ¡Fuera! Y el diablo le dijo, no se dice fuera. Y entonces el diablo sí le quiso corregir gramática. Entonces le dijo, no importa, pero te vas fuera. Y se fue. Dice esta pregunta, hermano apóstol, ¿el Evangelio eterno a quiénes se les va a predicar si en la tribulación nadie va a ser salvo, según Romanos? Testimonio hasta que Cristo vuelva en su epifanía. Epifanía. Se va a predicar el Evangelio porque va a haber despertados. Sí van a haber despertados. Por ejemplo, Israel va a despertar cuando se manifiesten los hijos de Dios.
Entonces, al manifestarse los hijos de Dios, dirán ellos, dice que mejor leámoslo, en Mateo 24, 30. Ahí lo vamos a entender. En la última pregunta, creo, hay otra. La última es la otra. ¿Ya la encontraron? Pues, ¿quién la va a leer? ¿Sí? ¿Con micrófono? Entonces aparecerá en Ya el sé. cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpeen el Vale, pecho. vale. Fíjese, ahí no ha aparecido Cristo. Ahí aparecieron la señal, que son los hijos. Y si ya se están arrepintiendo, mire. Vuelve a leerlo. Amén. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del Ya se cielo. estarán golpeando el pecho cuando lo miren. No porque lo vieron se van a golpear el pecho. Entonces iban a haber despertados, pues. Con el poder divino y la plenitud de la gloria. ¿Está claro? Muy bien, la última. Dice esta, ¿la herejía en qué consiste? ¿Podría dar un ejemplo? Una verdad torcida, revuelta con mentira. Por eso la mitología griega, que es pagana, usted ve la mitología griega y se parece a muchos relatos de los dioses de antes del diluvio. Entonces, porque la mitología no es solo fantasía, hay verdades, pero esas verdades son perlas en el basurero y la gente se queda con la basura y deja las perlas, pero en realidad esas maldades que se ven en los dioses del Olimpo, esos incestos, adulterios y tanta cosa, ¿no? Que son dramas que son muy semejantes a los humanos, no son nada más que reflejos, quizá revelados diabólicos, muchos, otros son verdades, de lo que vivieron los dioses antes de la creación del mundo. Así como lo oye. Cuando hoy estamos hablando de eso, y hay una Biblia que yo tengo que dice, los dioses, hijos de los dioses, los Nefilim, hijos de los dioses. No, la cantera de iglesias. Génesis 6, 4, si te quieres confundir. Entonces, quiere decir que aquellos dramas, acuérdense ustedes, hermano, por muy feo que sea la tierra, muy fea que sea la tierra, en cuanto a pecado, eso no empezó aquí, eso entró aquí. Ahora, si entró aquí, ¿de dónde venía? ¿Y dónde se vivió eso? ¿Dónde se vivieron incestos? ¿Dónde se vivieron adulterios? ¿Dónde se vivieron esas cosas? Esas mezclas híbridas en la precreación de otras jerarquías, que son de otras especies, pero que tienen relación con la tierra. Bien. Levante su mano derecha porque no se puede ir así. Ahora se va asustado. Y eso que no vimos los 4 jinetes. Como lo vi asustado, no le di los 4 jinetes. Los 4 jinetes son los 4 sellos, para que no se vaya ausente de eso, los 4 sellos que ya se están viviendo ahora. Lo dejo picado para la próxima. Padre, alúmbranos de tal manera que tu nombre sea glorificado, que podamos vivir fieles para ti, en santidad, en consagración, para ser hallados dignos de este evangelio, para ser trasladados a la manera de Noé, y no solo a la manera de Noé. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.